Hoy trataremos el tema planificación de experiencia de aprendizaje en el nivel de educación secundaria de la educación básica regular, cuyo objetivo es brindar orientaciones a través de ejemplos y aspectos prácticos sobre cómo planificar las experiencias de aprendizaje en el nivel de educación secundaria de la EBR, haciendo uso de los recursos de la web Aprendo en Casa. Sin más, vamos a iniciar el primer bloque denominado Planificación Curricular en el nivel secundaria de la educación básica regular. Y para ello vamos a invitar a Sofía. Adelante, Sofía, con la presentación. Muy bien. Bien, Julio, vamos entonces a empezar con esta tarea del día de hoy, hablando de planificación de experiencias de aprendizaje en el nivel de educación secundaria. Entonces les voy a pedir, por favor, que me ayuden con la presentación. Y efectivamente, las semanas anteriores hemos estado compartiendo algunas ideas centrales en relación a la planificación de los aprendizajes. Esta tarde vamos a profundizar en ello a través de la respuesta a esta pregunta que quizá a muchos de nosotros se nos viene dando vueltas en la cabeza, ¿no? ¿Cómo plantear una experiencia de aprendizaje en base a los intereses, características y necesidades de aprendizaje que permita a los y a las estudiantes movilizar y desarrollar sus competencias? ¿No? Esta es una pregunta clave, una pregunta fundamental. Y para responder a esta pregunta, una de las primeras cosas que debemos tener en cuenta es la claridad acerca de lo que implica desarrollar la competencia y qué es una competencia. Si nosotros empezáramos a buscar la definición de la competencia, quizá encontremos muchas, y en el currículo efectivamente hay definiciones de competencia. Y debemos ahí tener en cuenta que una competencia, viendo algunos aspectos esenciales, ¿no?, es un saber actuar en una situación determinada. Y entonces este saber actuar en una situación determinada implica hacerlo o plantear ciertas condiciones para trabajar en el marco del desarrollo de competencias. Y claro, clave para este trabajo del desarrollo de competencias es plantear de alguna manera una situación, y en el marco de situación identificar un reto para los estudiantes. Vamos a mirar que en esta situación lo que debemos tratar de plantear son los retos, ¿no? Es una actitud o un desafío para que los estudiantes puedan empezar a trabajar este desarrollo de competencias. Entonces, en esta primera diapositiva que estamos presentando es qué consideración deberíamos tener al planificar las experiencias de aprendizaje. Como decíamos, una primera condición es el planteamiento de situaciones desafiantes, retadoras, complejas, de alta demanda cognitiva, y este es el punto de partida. A partir de esto, debemos tener en cuenta algunas otras situaciones. La determinación de los propósitos de aprendizaje, es decir, determinar cuáles son estos propósitos de aprendizaje, y ya vamos entendiendo que estos propósitos de aprendizaje son las competencias, ¿no? Las capacidades, y esas competencias y estas capacidades se miran también en niveles de complejidad, que de alguna manera nos va mapeando el estándar y los desempeños, ¿no? Hay que determinar también en este marco qué productos o actuaciones van a desarrollar los estudiantes como evidencias de su aprendizaje, ¿no? Y a partir de esto, plantear una secuencia de actividades para el logro de esas competencias que hemos planteado a partir de la identificación de una situación que tiene un problema o un reto para que desarrollen los estudiantes. Entonces, esta es la primera mirada que debemos tener, ¿no? Y empezaremos ahora a revisar el proceso de planificación desarrollado a partir de los recursos que nos brinda Aprendo en Casa. Entonces, yo los voy a invitar un poco a ingresar a la plataforma. Siguiente vista, por favor. Los voy a invitar a ingresar un poco hacia la plataforma, ¿no?, de Aprendo en Casa, y vamos a hacer, a partir de la revisión de los recursos que se brinda,
vamos a seleccionar un poco, a ver, esta es el link en el que nosotros podemos encontrar Aprendo en Casa. Cuando ingresamos a Aprendo en Casa encontramos esta bienvenida y vamos a seleccionar, por favor, en la siguiente vista, ¿no? Vamos a seleccionar en el nivel de secundaria, para este compartir de la tarde, nosotros hemos seleccionado actividades de quinto año de secundaria. Entonces, aquí al lado izquierdo, en la parte superior, estamos con quinto año de secundaria, hemos seleccionado secundaria y hemos ingresado a la plataforma en la parte de orientaciones generales para la diversificación y acompañamiento de las experiencias de aprendizaje. Hemos seleccionado nosotros la experiencia de aprendizaje número 2, titulada Promovemos la toma de decisiones responsables respecto del emprendimiento para el bienestar de nuestras familias. Y vamos a analizar y vamos a revisar qué cosa tiene esta experiencia número 2, y a la luz de esas experiencias vamos a ir de alguna manera viendo cómo es que se hace este proceso de diversificación de la planificación. ¿Sí? Y entonces, siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. A ver, antes de hacer el desarrollo, vamos a ir mirando cuáles son los componentes de las experiencias de aprendizaje. ¿Qué es aquello que debe tener toda experiencia de aprendizaje? Y entonces aquí hay varios componentes y los vamos a ir revisando de alguna manera. El primero nos habla de plantear la situación, ¿no? Plantear una situación, y en el marco de esta situación vamos a preguntarnos cuál es el reto, ¿no? ¿Cuál es el reto que le plantea esta situación a los estudiantes? A partir de esta situación y este reto, vamos a ir planteando los propósitos de aprendizaje, es decir, el qué aprenderé. Y el qué aprenderé está en función de las competencias que necesitamos que los estudiantes movilicen, pero también mirar los enfoques transversales, ¿no? Y tenemos entendido que los enfoques transversales están relacionados con valores y actitudes que debemos promover en la escuela. Muy bien, entonces la situación, los propósitos de aprendizaje, tenemos que ir también pauteando las producciones o actuaciones. Es decir, en qué producciones o actuaciones tendremos evidencia de los aprendizajes de los estudiantes. Y a partir de estos primeros planteamientos, ir mirando también cuáles son los criterios de evaluación, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Y todo esto nos tiene que llevar a ir pensando en las actividades. Pero aquí hay una situación que sí debemos contemplar. Esta mirada y este análisis de los componentes de la experiencia de aprendizaje, de alguna manera tienen que hacerse en su conjunto e ir regresando una y otra vez en la mirada de qué cosa estamos planteando como situación, qué estamos planteando como reto. Esta situación y este reto me va a permitir movilizar estas competencias y estos enfoques transversales. A ver, ¿en qué producción o actuación de los estudiantes voy a poder mirar el desarrollo de estas competencias? ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? ¿Y qué actividades puedo proponer para que los estudiantes desarrollen esas competencias? Pero es un ida y vuelta. Siempre que estoy mirando la situación, estoy mirando los criterios, o cuando estoy mirando los criterios, estoy mirando las producciones y actuaciones, vuelvo a la situación, al reto, vuelvo al propósito, porque solamente le voy a encontrar la coherencia en la medida en que haga una reflexión permanente acerca de cómo se está relacionando e interrelacionando cada una de las cosas que yo vaya poniendo al plantear la situación, al plantear el propósito, al plantear las producciones o actuaciones como evidencia, al plantear los criterios de evaluación y asimismo al plantear las actividades. Y entonces
cuando yo, por ejemplo, plantee las actividades, tengo que ir revisando también y mirando si estas están relacionadas con los criterios de evaluación y si estas están relacionadas con las producciones o actuaciones que antes ya he planteado, ¿no? Y si están respondiendo al reto y a la situación. Entonces, es necesario que empecemos, antes de la revisión de esta experiencia de aprendizaje, que miremos cuáles son estos componentes de las experiencias de aprendizaje. Entonces, tenemos la situación, y dentro de esta situación el reto, tenemos el propósito de aprendizaje, es decir, qué aprenderán los estudiantes, y esto está enmarcado en las competencias, pero también en los enfoques transversales. Tenemos que plantear las producciones, que es el otro componente, producciones o actuaciones como evidencias, los criterios de evaluación y, por último, la secuencia de actividades, ¿sí? Entonces, estos componentes tienen las experiencias de aprendizaje. Ahora vamos a revisar la experiencia de aprendizaje número 2 de quinto año de secundaria, que se titula Promovemos la toma de decisiones responsables respecto del emprendimiento para el bienestar de nuestras familias y comunidad. Entonces, esta situación o esta experiencia de aprendizaje que plantea Aprendo en Casa, ¿cómo se puede diversificar? ¿Qué hago para diversificar esta experiencia de aprendizaje? Entonces vamos a ir mirando este proceso de diversificación para pasar a cómo un conjunto de docentes, un grupo de docentes en un trabajo colegiado ha podido hacer su diversificación. Sí, ahí estamos justo en esta presentación. A ver, tenemos que Aprendo en Casa es un insumo. El Ministerio de Educación plantea este insumo para apoyar un poco en esta tarea de la educación remota. En el nivel de secundaria, este año las experiencias de aprendizaje se han presentado por ciclo. Tenemos la experiencia de aprendizaje del ciclo 6, que comprende primer y segundo año de secundaria, la experiencia de aprendizaje que comprende ciclo 7, pero tercero y cuarto, y tenemos también la experiencia de aprendizaje propuesta para ciclo 7, quinto año de secundaria. Estos insumos o estas experiencias de aprendizaje son insumos para los docentes. A partir de estos insumos, los docentes toman decisiones para diversificar estas experiencias. Entonces, ¿cómo hacemos para diversificar las experiencias? Bien, lo primero que tenemos que hacer es revisar la situación que se plantea desde este material que se presenta en Aprendo en Casa y determinar si esta situación se ajusta a las necesidades del contexto y de los intereses de sus estudiantes. A partir de la revisión de esta situación, ¿qué más debemos hacer? Debemos analizar el propósito y los enfoques transversales según las necesidades reales de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Y qué implica esto? Implica ir mirando qué han desarrollado nuestros estudiantes, en qué nivel se encuentran de la competencia. Estos enfoques transversales y estas competencias que se ha planteado en la experiencia de aprendizaje de Aprendo en Casa están también en relación a lo que mis alumnos tienen o son las mismas necesidades de aprendizaje. Nosotros para eso hemos hecho un diagnóstico y ya sabemos más o menos lo que nuestros estudiantes necesitan, ¿no? Entonces, tenemos que ir haciendo un poco ese análisis, esa comparación. Aprendo en Casa plantea esto, mis estudiantes hasta dónde han llegado, qué cosa es lo que tienen, ¿no? Si estos valores y actitudes que están presentando aquí en la experiencia de Aprendo en Casa están relacionados con las necesidades también de desarrollo de algunas actitudes de nuestros estudiantes. Luego hay que revisar los criterios de evaluación de acuerdo con las necesidades reales de aprendizaje. En la experiencia de Aprendo en Casa nos presentan unos criterios de evaluación en relación al nivel de desarrollo de la competencia, ¿no? Y entonces ahí miramos, ¿mis estudiantes también están aquí o qué necesitan?
Hay que ir mirando también si el reto que está planteado en la situación presentada en Aprendo en Casa es posible de alcanzar por los estudiantes, ¿no? ¿Qué barreras hay? Esto que está planteado necesariamente mis estudiantes lo podrán hacer, ¿no? Y luego también hay que revisar el planteamiento que se ha hecho respecto a las producciones o actuaciones. Esta mirada, esta reflexión nos va a permitir tener ideas acerca de cómo hacer la diversificación de los aprendizajes para el planteamiento de las experiencias que nosotros hagamos, ¿no? Y hay que mirar también, y hay que ponernos un poquito en la mirada de cómo se han planteado la secuencia de actividades en esta experiencia de Aprendo en Casa. Esta secuencia de actividades está en concordancia y en coherencia con lo que yo he visto que necesitan hacer mis estudiantes. Bien. Entonces, nosotros ahora vamos a transitar un poco por toda esta ruta que estoy planteando, ¿sí? Por toda esta ruta que estoy planteando para, de alguna manera, ir mirando cómo hacemos la diversificación de la experiencia de aprendizaje, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio de diversificación curricular y para ello vamos a revisar lo que se ha planteado en Aprendo en Casa para quinto año de secundaria, experiencia de aprendizaje número 2. A ver, entonces, dice aquí, promovemos la toma de decisiones responsables respecto al emprendimiento para el bienestar de nuestras familias y comunidad. Ese es el título de la experiencia de aprendizaje número 2 para quinto año de secundaria, el mismo que se puede desarrollar del 26 de abril al 14 de mayo, en un periodo de 3 semanas, ¿no? De 3 semanas, y que además integra las áreas de comunicación, ciencias sociales, DPCC, matemática y ciencia y tecnología. Ese es el planteamiento. Vamos a ver algunas acciones que ha realizado el equipo de docentes de una institución educativa para hacer el proceso de diversificación, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir mirando esta situación, el caso de estos docentes de la institución educativa Simón Bolívar. En la institución educativa Simón Bolívar se ha asignado al equipo de docentes de diversas áreas que se harán cargo de trabajar con los estudiantes de quinto año de secundaria. La institución educativa está ubicada en una pequeña ciudad. Los docentes saben que la mayor parte de las familias han sufrido dificultades económicas a consecuencia de la pandemia. Sus negocios y actividades económicas se han visto afectadas. A ello se suma el incremento de los casos de COVID-19. Por otro lado, cada uno de los docentes de todas las áreas también han recogido información y han hecho un diagnóstico acerca del desarrollo de las competencias de los estudiantes. Y al analizar el nivel de desarrollo se han dado cuenta, por ejemplo, que definitivamente sus estudiantes tienen un nivel de desarrollo de competencias de sus áreas. Bien, esto es lo primero que ocurre, ¿no? Entonces, todos los docentes de quinto año de todas las áreas han hecho su diagnóstico, ellos saben la realidad de sus estudiantes, ¿no? Tienen ya el diagnóstico acerca de cómo están y vamos a ir mirando lo que hacen los docentes. Los docentes se han reunido en un equipo, ¿sí? Están haciendo un trabajo colegiado, no por área, sino por grado, y entonces han revisado la experiencia de aprendizaje que como insumo se ha publicado en la plataforma Aprendo en Casa. Y entonces, la situación presentada en esta experiencia es la siguiente. Este último fin de semana llamé a mis primos y me enteré que mi tío Juan aún no regresa a trabajar en la empresa y que, por el momento, sigue dedicándose a la venta de verduras y frutas en la minivan que compró para que mi tía Gloria haga movilidad escolar. Me cuentan que los primeros meses fueron muy complicados. Mi tío fuera de la empresa y mi tía sin la posibilidad de hacer movilidad. Lo pienso y no puedo imaginarlo. Ahora, al parecer, ya no extrañan sus antiguos trabajos, dado que les está yendo muy bien. Sin embargo, me pregunto, ¿qué cuidados están teniendo para prevenir el contagio por la COVID-19? ¿Con qué capital habrán iniciado el negocio? ¿Tendrán RUC?
Esta situación me preocupa, por ello me pregunto, ¿cómo puedo contribuir en la toma de decisiones responsables en el emprendimiento de mi familia o comunidad? Entonces, los maestros han revisado esta primera o esta situación planteada y al interior de la situación este reto, ¿no? ¿Cómo puedo contribuir en la mejora? Y se han puesto de alguna manera a preguntar, ¿esta experiencia de aprendizaje será interesante para mis estudiantes? ¿Es retadora para ellos? ¿Permite desarrollar las competencias que he priorizado? ¿Lo puedo usar así como está? ¿Cómo lo puedo diversificar? Entonces, los maestros hacen esta primera reflexión. Por favor, ¿me pasas a la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Entonces, esa es la situación que han leído, ¿no? Así como está planteada, y se preguntan, ¿no? ¿Esta experiencia será interesante para mis estudiantes en el contexto en el que están? ¿Es retadora para ellos? ¿Permite desarrollar competencias? Entonces, los maestros aquí también van a ir mirando las competencias que tiene. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Además, ellos han hecho el diagnóstico en función de sus competencias. Por ejemplo, el profesor de matemática ha estado mirando el estándar de las competencias, pero ha reconocido que a sus estudiantes le faltan ciertas, o sea, no están en el nivel en el que debieran estar. Y entonces él ha reconocido que a los estudiantes les falta, por ejemplo, establecer relaciones entre datos en una situación, expresar con un lenguaje numérico la comprensión de términos financieros para interpretar problemas de este tipo, ¿no? Seleccionar y combinar estrategias, les falta eso a los estudiantes. Entonces, asimismo, el docente de comunicación, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Muy bien. La docente de comunicación también ha hecho una revisión de las evidencias de aprendizaje de sus estudiantes y se ha dado cuenta que a sus estudiantes, ¿no? A más de la mitad de sus estudiantes, los ha encontrado con dificultades para usar recursos de cohesión, ¿no? Cuando redacta sus textos. No utilizan conectores, enlazan las ideas de una oración, pero no las saben enlazar adecuadamente. Y a partir entonces de esta revisión, hacen una reunión colegiada con todos los docentes, ¿no? Del grado, ¿no? Y conversan acerca de las características, intereses y necesidades de sus estudiantes, ¿no? También conversan acerca de lo que realmente necesitan aprender estos estudiantes de acuerdo al diagnóstico que han hecho y empiezan entonces a mirar las posibilidades de utilizar el insumo de Aprendo en Casa, pero también se ponen a reflexionar si lo van a utilizar tal y como está o es necesario que ellos hagan de alguna manera alguna diversificación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la profesora Doris, entusiasta ella, les ha propuesto a todos los docentes del grado, ¿no? Revisar las experiencias y en función de revisar esta experiencia de Aprendo en Casa, se hacen estas preguntas, ¿no? Es interesante y relevante para ellos, está ajustada a sus características, ¿no? Les permite asumir un rol protagónico, las competencias que promueven son pertinentes para lo que necesitan nuestros estudiantes en este momento, es alcanzable, promueve la movilización de las competencias que necesitan. Entonces, en un trabajo colegiado, los maestros de la institución educativa Simón Bolívar están empezando a hacer este proceso, ¿no? Este proceso de diversificación de la experiencia de aprendizaje. Siguiente, por favor. Cada uno de los docentes se empieza a preguntar qué saberes tienen los estudiantes de quinto año frente a esta situación, qué otras competencias se pueden movilizar para enfrentar este reto, ¿no? Entonces, revisan cada uno revisa las competencias asociadas a las áreas, ¿no? Y también revisan los diagnósticos que han hecho para atender a las necesidades de los estudiantes. Esta información les va a ayudar a, de alguna manera, mirar si la experiencia de aprendizaje que han encontrado en la página web de Aprendo en Casa es pertinente para sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, Eliana, que es la docente de matemática,
va a mirar esta competencia, resuelve problemas de cantidad, y ella indica que a la mayoría de sus estudiantes les cuesta todavía establecer relaciones entre los datos de una situación, expresar el lenguaje numérico, la comprensión de términos financieros, ¿no? De alguna manera les cuesta todavía seleccionar y combinar estrategias de cálculo para resolver problemas. Julio, que es el docente de comunicación, en cuanto a la competencia escribe, ha encontrado que la mitad de sus estudiantes tiene dificultades, ¿no? Que ya lo habíamos estado un poco mirando, y entonces ellos deciden, en este trabajo colegiado, de alguna manera modificar esta situación, modificar un poco la situación y modificar también el reto. Entonces, tenemos al lado izquierdo la situación presentada en Aprendo en Casa, y ellos, a partir de estas reflexiones que han hecho, ¿no? Preguntándose si es interesante y relevante para sus estudiantes, si está ajustada a las características que tienen los estudiantes, si es desafiante para los estudiantes de la institución educativa Simón Bolívar, ¿no? Si esto les permite asumir un rol protagónico. Entonces ellos llegan a la conclusión que deben de alguna manera de modificar esta situación, y aquí hacen un primer cambio. Por favor, la siguiente diapositiva, para ir mirando cómo a este conjunto de docentes que ha trabajado en una reunión colegiada de grado, ¿no? Les está de alguna manera ayudando a replantear la situación que hubo en Aprendo en Casa. No la replantean en su integridad, pero sí adicionan algunos elementos que consideran ellos que es necesario, y también cambian el reto que están planteando. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, frente a la nueva situación y frente al planteamiento del nuevo reto, ¿no? Vuelven nuevamente a hacerse algunas preguntas, ¿no? Y eso les va a ayudar a volver a mirar el propósito. La siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Entonces ahí ya vemos cómo han cambiado la situación y cómo han de alguna manera modificado el reto de acuerdo a las características, intereses y necesidades de sus estudiantes. Ahora van a seguir revisando la actividad de aprendizaje y van a mirar también el propósito. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué saberes de los estudiantes se relacionan con la situación? ¿Qué otras competencias pueden movilizar para enfrentar este reto? Y entonces los maestros, siempre en una reunión colegiada, están haciendo esta revisión y de alguna manera han determinado cuáles son las competencias que los estudiantes necesitan, y también lo han contrastado con la que se plantea en la experiencia número 2. Y han decidido que sí, no van a modificar las competencias, que las competencias son las mismas que se necesitan trabajar. Y luego van a revisar, por favor, la siguiente diapositiva, luego van a revisar en la experiencia de aprendizaje qué producciones o actuaciones como evidencia de aprendizaje han planteado en esa experiencia, ¿no? Y entonces ellos se hacen varias preguntas. ¿A través de qué actuaciones o producciones mis estudiantes podrán demostrar el desarrollo de las competencias planteadas? ¿En qué medida nos permitirá verificar el logro de aprendizajes? ¿Es alcanzable con mi ayuda y con la orientación de las familias esta producción o actuación? Entonces ellos revisan la que tiene la experiencia de aprendizaje y también van a hacer alguna pequeña modificación. Si bien es cierto, hay cosas en común, pero también ellos ven aquí cuáles son las posibilidades de que esta producción o actuación de sus estudiantes en su contexto, de alguna manera, sea coherente, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, en la experiencia de aprendizaje, el producto, la producción o actuación de los estudiantes va a estar en relación a que ellos van a hacer recomendaciones que contribuyan a la toma de decisiones responsables en los emprendimientos de la familia y la comunidad. Y esta recomendación la van a presentar a través de algún medio con los recursos que tengan a su disposición. Y sugieren, dice, puede ser una cartilla, ¿sí? En la cual se dará a conocer las recomendaciones. Entonces, aquí ellos también están de alguna manera haciendo una pequeña diferencia entre lo planteado en Aprendo en Casa y lo que ellos están diversificando.
Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, los docentes van a revisar los criterios de evaluación que se han planteado en la plataforma Aprendo en Casa. Y luego de que ellos han revisado esto, determinan cuáles van a ser las competencias y deciden, ¿no? Y deciden emplear los mismos criterios propuestos, ¿sí? En la experiencia de aprendizaje original, mantener la propuesta, la propuesta de producciones o actuaciones, ¿sí? Puesto que sus estudiantes pueden analizar, discutir aspectos relacionados con un emprendimiento sostenible, así como elaborar una cartilla de recomendaciones. Sin embargo, dice, necesitan hacer algunas adecuaciones para estrategias diferenciadas según los niveles de competencia desarrollada por sus estudiantes y también según los procesos que ellos consideran como andamiajes para lograr esta competencia. Y también deciden incluir, ¿sí? Incluir en la secuencia de actividades algunas actividades para algún área, ¿no? Van a incrementar alguna actividad en ciencia y tecnología y van a reducir alguna actividad, ¿no? en otra área en función de lo que ellos han ido analizando. Bien, la siguiente, por favor. La siguiente. Bien, entonces, los docentes han revisado o están revisando los criterios de evaluación y empiezan a revisar estos criterios de evaluación preguntándose siempre, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se han planteado en la plataforma? Estos criterios permiten que el estudiante de alguna manera demuestre lo que han aprendido. Entonces ellos aquí, en esta situación, van a decir que respecto de la competencia aprende su aprendizaje de manera autónoma, se van a mantener los criterios planteados en la experiencia original. En Convive y Participa, que es del área de DPCC, también van a utilizar los mismos criterios porque son pertinentes. Y así van a decir en varias competencias. Sin embargo, por ejemplo, en la competencia de explica el mundo físico basándose en conocimientos, ellos van a decir, bueno, se van a mantener los criterios, por favor, la siguiente diapositiva. Se van a mantener los criterios, ¿ya? Pero, dice aquí, se va a modificar la actividad 3. Ya no se va a hacer y la actividad 11 la vamos a modificar. Y entonces, ante esta situación, propone una actividad 11 que no está en la experiencia original, pero que desde el análisis que ha hecho, y asimismo ha hecho, en este caso, el docente de ciencia y tecnología, entonces él ha decidido que con el equipo, con el trabajo de todos los maestros, ¿no? Porque están trabajando de manera colegiada, han decidido hacer un cambio. Bien, entonces este casi es el único cambio porque en todas las competencias anteriores consideran los otros docentes de las áreas que se va a mantener igual porque es pertinente. Obviamente, como les decía, sí han movilizado quizá o han planteado trabajar algunas otras estrategias, ¿no? Porque consideran que sus estudiantes necesitan un poquito más. Bien, entonces, ok, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los docentes aquí, fíjense, ante esta experiencia planteada en la plataforma para es la segunda experiencia, han hecho algunos cambios. Por ejemplo, en la actividad número 1, el título es el mismo, pero la profesora Angelita, docente de comunicación, decide que en esa actividad la va a desarrollar tal como está en la propuesta original. Pero hay otros maestros que han dicho, no, esto lo voy a modificar de alguna otra manera. Entonces, un favor, vamos a la diapositiva siguiente. Muy bien. Entonces, de acuerdo a la experiencia diversificada, los docentes realizaron adaptaciones e incorporaron estrategias diferenciadas y andamiajes que atienden a la diversidad y según las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Y entonces deciden realizar otra secuencia. Siguiente, por favor. Como vemos aquí, este es un pequeño ejemplo, no vamos a ir a plantear las 14 actividades, pero sí, al lado izquierdo se presenta lo que está en la propuesta original y hacia el lado derecho
cómo los docentes están haciendo de alguna manera algunos cambios. Fíjense que en la actividad 1 se dice que la actividad se va a desarrollar tal como está, pero en la segunda actividad dice se desarrollará tal como está la propuesta de la experiencia original. No obstante, se concentrará en que los estudiantes analicen la capacidad de respuesta a la solución de la ciudadanía en este contexto. Aquí va a haber un cambio. En la actividad número 3 de ciencia y tecnología que comentábamos, los docentes han decidido eliminarla porque la secuencia a ellos no les parece tan lógica. Y entonces eliminan esa y van a pasar a la siguiente actividad. La siguiente actividad también va a tener de alguna manera algún cambio, no en la competencia, no en el propósito, pero sí en las estrategias para que sean de ayuda para los estudiantes. Bien, entonces, como hemos visto, este insumo de la experiencia de aprendizaje presentada en Aprendo en Casa, los maestros en un trabajo colegiado lo van a empezar a diversificar a partir de aquellas situaciones de interés, de necesidad, de contexto de sus estudiantes. Empiezan a hacer un análisis, empiezan a hacer una reflexión, unas preguntas, si la situación planteada es adecuada, si el reto planteado es adecuado, empiezan a revisar los propósitos de aprendizaje, si son adecuadas a las necesidades de sus estudiantes, porque ellos también ya tienen un diagnóstico. En función de esto miran nuevamente las producciones o actuaciones y van también trabajando los criterios de evaluación. Y deciden a partir de toda esa situación revisar las actividades y, de ser necesario, dejarlas como están o también en estas actividades ir planteando algunos cambios a nivel de estrategia porque sus estudiantes necesitan un mayor apoyo. Muy bien, entonces hasta aquí hemos revisado una experiencia de aprendizaje y hemos visto también cuál es el proceso para hacer la diversificación. Ahora vamos a ir comentando que si bien es cierto este análisis lo hemos hecho a partir de la experiencia que está en la plataforma para la plataforma web, también es importante recalcar que la misma experiencia de aprendizaje, claro, obviamente, con sus propias, desde la propia naturaleza de cada plataforma, ya sea radio o televisión, la experiencia de aprendizaje es la misma. Es decir, es la misma porque va en función de la misma situación significativa, va en relación a también los mismos propósitos de aprendizaje, a los mismos criterios de aprendizaje, y va desarrollándose de acuerdo a, de alguna manera, las características que tiene cada una de las plataformas, pero en esencia es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las experiencias de aprendizaje están articuladas para todas las plataformas, tanto plataforma web, radio y televisión. Además, en aquellos lugares en los que estén las tablets, también las experiencias de aprendizaje están planteadas desde la misma situación. Antes de terminar, algunas conclusiones. Las y los docentes pueden realizar adecuaciones en los componentes de las experiencias de aprendizaje. Estas adecuaciones van a depender, ¿no? En la necesidad de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y los maestros van a tomar decisiones colegiadas. Es importante tener claro que la modificación de un componente implica la revisión y el ajuste de los demás componentes. Yo no puedo cambiar solo la situación, no puedo cambiar solo los criterios o no puedo cambiar solo las actividades. Si decidimos que vamos a cambiar algo, estos cambios tienen que hacerse a la luz de la revisión de los otros componentes. ¿Qué necesita? ¿Qué se necesita? Si cambio los criterios de aprendizaje, ¿cambiaré las actividades? ¿En qué sentido? ¿Hasta dónde puedo cambiar? Si cambio las actividades, tendré que volver a mirar los criterios de evaluación. La diversificación, entonces, implica un proceso recurrente de revisión en cada componente. Lo importante es que nos vayamos asegurando que la experiencia de aprendizaje
sea coherente, movilice las competencias seleccionadas, ¿no? Los docentes tienen toda la libertad de realizar estos ajustes, porque empezábamos diciendo que las experiencias de aprendizaje presentadas por el Ministerio de Educación son un insumo, ¿no? Entonces, los maestros tienen la libertad para realizar estos ajustes que consideren pertinentes y de utilizar los recursos de las plataformas de Aprendo en Casa, tanto en TV, ¿no?, como en radio. Y tienen, como decíamos, tanto en televisión, en radio y en web, las experiencias de aprendizaje tienen los mismos componentes y se han desarrollado también en la misma línea, tratando de unificar los criterios para que los y las estudiantes puedan utilizar cualquiera de estas plataformas. A veces se están quejando porque no accedo a Aprendo en Casa porque no tengo internet, pero si tengo televisión es lo mismo. Y si tengo radio es lo mismo. O sea, las experiencias de aprendizaje son las mismas en radio, televisión y web. Claro está, atendiendo a cada una de las características que tienen los mismos medios, ¿no? Entonces, Aprendo en Casa desarrolla estas experiencias de aprendizaje, pero los docentes tienen que saber cómo pueden hacer uso de ellas, ¿no? Y cómo pueden contextualizar en función de las características, necesidades e intereses de las y los estudiantes. Finalmente, en educación secundaria, vamos a plantear también esta situación. Estamos hablando de experiencias integradas, pero también podemos hablar de experiencias de aprendizaje específicas. Y cuando nosotros empezamos a revisar en la plataforma web, vamos a encontrar ambos tipos de experiencias de aprendizaje. En algunos momentos puedo integrar 5 o 6 áreas, o en otros momentos, para no forzar la situación, puedo trabajar una experiencia de aprendizaje de alguna manera adecuada más a las competencias de un área. Eso también es posible. En el caso de las experiencias de aprendizaje integradas, ¿no? La pregunta que a veces nos hacemos los maestros es, muy bien, ¿y cómo hago yo si es que en Aprendo en Casa solamente hay 2 actividades y yo tengo, en 3 semanas tengo hasta 4 sesiones con los estudiantes? Entonces, aquí viene esta mirada de qué están haciendo, por ejemplo, el profesor de ciencia y tecnología, ¿no? Mientras tiene horas de ciencia y tecnología y no hay una actividad específica. Lo que los maestros están haciendo en esa situación es trabajando con los estudiantes, retroalimentando en función de la actividad que han planteado, o reforzando algunas situaciones de aprendizaje que no se han logrado, proponiendo alguna otra estrategia. Y entonces esta es la mirada de cómo los maestros de las otras áreas van trabajando la experiencia de aprendizaje integrada, pero también atendiendo a aquellas horas, ¿no? Aquellas horas que podemos decir, no, nos están sobrando horas, no nos están sobrando horas. Esas horas las podemos aprovechar para hacer retroalimentación, para plantear alguna otra estrategia, para reforzar aquello en lo que los estudiantes están de alguna manera mostrando dificultades. Muy bien, entonces ha sido una rápida revisión de una experiencia de aprendizaje, pero esta revisión rápida ha sido en función de mirar cómo hacemos para diversificar las experiencias de aprendizaje que plantea la estrategia Aprendo en Casa. Julio, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. Interesante la exposición, la presentación que has realizado con los maestros. Sofía, a partir de la pregunta de cómo plantear una experiencia de aprendizaje en base a los intereses, características y necesidades de aprendizaje que permita a las y los estudiantes movilizar y desarrollar sus competencias, ha transitado por todo un proceso en el cual nos ha ido llevando, pues, algunas reflexiones que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, la necesidad del trabajo colegiado, el trabajo colaborativo entre los maestros y maestras de la institución educativa, el tener claro que los componentes de la experiencia de aprendizaje no es que tengan una secuencia lineal de desarrollo, sino que más bien es todo un proceso que se va articulando y que cualquier tipo de modificación o cambio en alguno de los componentes de la experiencia de aprendizaje necesariamente implica que tenemos que estar siempre mirando cómo se va adecuando, cómo se va diversificando, para que no perdamos la coherencia y la cohesión de esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Qué interesante lo que nos plantea